¿Cómo le va? Aquí estamos nosotros iniciando otro viaje por el campo. ¿Sabe usted que hay una bienvenida, que esa bienvenida es musical? Así suena la de hoy. Propuesta musical en el aire, imágenes de paisajes de la República Argentina, como siempre, acompañando, hacen que iniciemos este recorrido. Y el recorrido lo vamos a hacer en la experimental INTA Marco Juárez. Aquí estamos, porque queremos hacer un pequeño repaso de lo que nos deja esta campaña de trigo, que estuvo mezclada en un ambiente de sequía, de heladas tardías, de heladas tempranas. Y entonces vamos a repasar qué pasó con las plagas, qué pasó con las malezas resistentes, y vamos a hablar también de variedades, fecha de siembra y todo ese tipo de cosas. Pero vamos a comenzar el viaje desde aquí, conectándonos con la gente de Río Cuarto, porque Talano Hermanos está preparando su próximo remate televisado por Canal Rural. Por lo tanto, le damos la bienvenida a Miguel Talano. ¿Cómo anda, Miguel? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, Ernesto, un gusto de escucharte. Muy bien, nosotros hoy aquí en INTA Marco Juárez repasando lo que nos dejó la campaña de trigo, o lo que nos va a dejar la campaña de trigo, porque todavía hay que juntarlo, hay que embolsarlo, como se decía antes. Cuando esté en la bolsa realmente se puede contar. Cuando tengamos el trigo en la bolsa. No solamente antes, por más razón ahora. Claro. La idea era conectarnos contigo, como siempre, por esto que se viene un nuevo remate, como yo decía, por Canal Rural, televisado desde Río Cuarto, pero siempre comentamos lo que pasó con el anterior, ya lo vamos a hacer, pero hay un nuevo cambio de fecha, ¿no?, en lo habitual. Exactamente, por la misma situación de las elecciones primarias anteriores, nosotros solicitamos a través de Javier Rodríguez una postergación posterior a las elecciones, a estas últimas. Creo que eso le da un poco más de previsibilidad al productor de acuerdo a los resultados. Así que va a ser el miércoles 22 por Canal Rural, como siempre, a partir de las 14 horas. Para evitar lo incierto que tenemos en el panorama, está bien eso. Yo decía que es bueno ver un poquito para atrás y el anterior remate. Sé que ahí tuvieron una buena oferta de genética, también 2 renglones de cómo fue, Miguel. Nos costó un poco, sobre todo la hacienda que no tenía excelente preparación y demás, pero de cualquier manera el Limangus se vendió en su totalidad a precios considerados razonables, y las vaquillonas de calidad también. Lo que nos costó vender son reproductores que lógicamente la gente quiere que sean controlados o pedigree, y eso nos dificultó un poquito la venta, pero bueno, era un conjunto de establecimientos y cabañas que quedaban, no como rechazo, sino al contrario, previendo o esperando la lluvia que por fin ahora llegó. Los precios de la invernada estuvieron muy bien ese día, siguen firmes, menor oferta, mayor demanda, la gente quiere tal vez resguardarse en un bien que creo que es una forma de ahorrar. Nosotros le llamamos un poco, Ernesto, el dólar criollo, que creo que es el más barato que tenemos. Está en el orden de $1, $1.10, $1.20 el ternero, ¿no? $1.30. No dé más idea de dólar porque ya demasiados dólares tenemos, ¿no? Pero claro, nosotros podemos crear el dólar criollo acá. Vos sabés que esto hace muchísimos años, ¿no?, cuando era joven y allá a lo lejos, le decía yo a la gente
señores, apuesten al dólar criollo, y bueno, eso a lo mejor valentonaba un poquito a la gente. Creo que la gente lo sigue teniendo en cuenta. El productor agropecuario no pone la guita en verdes, ni debajo del colchón, ni nada, lo invierte en lo que produce, ¿no? Invierte en lo que produce y tenemos un poco el ejemplo con esta campaña de trigo que te decía que estuvimos viendo en INTA Marco Juárez. Por la situación que había y el productor sembró. Se sembró menos, es cierto, pero sembró y hay una inversión muy grande allí. Bueno, pero se viene el próximo, le hemos cambiado la fecha, todo lo que quiera. Coménteme qué están esperando, Miguel, del próximo. Bueno, estamos filmando. No te puedo anticipar ni vaticinar, pero las 2.000, 2.500 cabezas estimamos que tenerlas. Los precios de la invernada están muy firmes, pero también va a depender un poco de las elecciones, cuál es la actitud del productor para resolver la venta. Y en el mes de diciembre estamos ya anticipando también un remate especial de vientres, por supuesto, hacienda de invernada y cría, la hacienda gorda presente también en nuestros remates. Solicitamos a quien resuelva favorecernos con su consignación, avisarnos con la mayor antelación posible el remate, lo vamos a visitar, filmamos sin compromiso de venta, por supuesto, hasta no dialogar. Comienzan así medio tímidamente en el anuncio, pero después se juntan una buena cantidad de cabezas que ya vamos a tener la oportunidad a fin de año de hacer un pequeño balance de cuántas cabezas se fueron desde el mercado ganadero del centro del país. Así que yo diría que reitere la invitación y vamos a ir cerrando. Bueno, a través de tu programa, Ernesto, por el campo y para los productores, ¿qué tal? ¿Te sirve la voz esa vendedora? Puede ser, ¿eh? Pero te lo digo con sinceridad, ¿no? Porque es un programa muy bien visto por la gente, los comentarios son muy halagüeños, así que felicitaciones. Y aprovechamos para invitarlos para el miércoles 22 de este mes, a partir de las 14 horas, especial de invernada y cría por Canal Rural, pero además con lotes de hacienda gorda y, por supuesto, hacienda de cría también, de acuerdo a que nos consignen los señores productores. Bueno, Miguel, ha sido un gusto, como siempre, tenerte en nuestro programa y anunciando lo que se viene. Un nuevo remate televisado por Canal Rural desde la ciudad de Río Cuarto. Así que, como siempre te digo, que sea con éxito y nos vemos seguramente en diciembre en vivo y en directo allí en Río Cuarto. Sería bárbaro, casi todos los años, yo creo que todos los años cuando empezamos a conocernos estuviste en contacto de nosotros y bueno, y despediste con ese ademán que vos siempre realizás, está muy bueno. No, va a ser un gusto para mí, muchísimas gracias. Igualmente, Ernesto. Cerramos así entonces nosotros este primer tramo y en el segundo nos metemos de lleno en esto que le decía. Vamos a hacer un pequeño repaso de esta campaña triguera que está llegando a su fin, pero que tuvo un escenario bastante complicado. Lo hacemos para usted y por el campo. Y aquí estamos iniciando el segundo tramo de este viaje por el campo. Seguimos en la experimental INTA Marco Juárez y este tramo lo vamos a abrir con Juan Pablo Belluccini, este hombre que anda detrás de las resistentes. ¿Cómo anda la resistencia, Pablo? Bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, sí, es real que hay especies que se van incorporando al tema de la tolerancia y la resistencia, lo que hace cada vez más difícil el tema del control, ¿no? Hay que estar actualizado, haciendo ensayos permanentemente para probar a campo determinadas moléculas y ver cómo funcionan para el control de estas especies. Y esta campaña que nos tocó, falta de agua, algunas heladas tempranas, otras tardías, una mezcla, un combo. ¿Esto qué papel juega en lo que es el mundo de la resistencia? Y obviamente que todo influye, digamos, más que nada en el efecto y la performance que tienen los herbicidas con el control de estas especies, ¿no? Porque una cosa es en una situación normal, si querés, de perfiles de suelos saturados o en capacidad de campo, y otra cosa es con los perfiles secos como veníamos y con las malezas resistentes y tolerantes y a la vez defendiéndose también de la sequía, y todo eso hace un combo, digamos, que dificulta el efecto y la buena performance del herbicida con la maleza. Dentro de ese escenario, ¿qué balance podés hacer? El balance es positivo, Ernesto, porque precisamente con todas las jornadas de actualización y
el permanente intercambio que hay con los técnicos, obviamente que hay cosas que mejorar, pero la información sigue siendo clave para este tipo de emergencias y de tratamientos, ¿no? A la vez que se van incorporando también biotipos de especies nuevas en la región, si se quiere, que antes la teníamos relativamente lejos en provincia de Buenos Aires y hoy están llegando a la zona, como son las crucíferas. Vemos que por suerte hay interés de las empresas por seguir investigando y a la vez nosotros involucrarnos también en los ensayos, investigar, y todo el intercambio técnico, todo eso hace que la cosa, digamos, funcione bien y se puedan hacer buenos tratamientos. Cortito y al pie, como se dice, el consejo de siempre para los productores, y cerramos contigo. Lo que decimos siempre, informarse, el continuo intercambio de información con los técnicos y a su vez entre los técnicos también poder intercambiar para que todo esto llegue a buen puerto. Muchas gracias. A vos, Ernesto. Y lo dejamos a Juan Pablo Belluccini con el tema de malezas resistentes y lo que quedó, ¿no?, en esta campaña de trigo, pero como queremos repasar la campaña en todos sus aspectos, vamos a hablar de plagas. Y para hablar de plagas hemos convocado a la ingeniera agrónoma Emilia Balbi, que es ingeniera agrónoma magíster en producción vegetal. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Decía yo que vamos a continuar repasando la campaña. Estuvimos hablando de malezas resistentes, vamos a hablar de plagas, de lo malo de la campaña o de las cosas malas de la campaña. ¿Cómo se ubicaron ustedes con este escenario que nos tocó? Bueno, esta campaña fue particular en cuanto a que se produjo un mosaico, digamos, de situaciones debido a la variabilidad que hubo en cuanto a precipitaciones, temperaturas y toda esta condición climática que se fue dando. Y también es una campaña que venía de varios años ya de condición de precipitaciones por debajo de la media, ¿no?, de sequía, importante o relevante en cuanto a plagas, porque algunas plagas necesitan estas condiciones para aumentar sus poblaciones. Entonces encontramos plagas que no son tan frecuentes o no fueron tan frecuentes en campañas anteriores, como el pulgón ruso, asociado a esta condición de sequía. También aumento de los coleópteros, lo que es, por ejemplo, gusanos blancos, gorgojo del macollo. Esto no a nivel generalizado, sino en algunos lotes puntuales, ya que se dio esa variabilidad en cuanto a precipitación, condición de los cultivos y demás. Sabemos que hablar de plagas es una paleta muy grande y necesitaríamos mucho más tiempo, pero aquí, como queremos dar un pantallazo de todo lo que fue, te voy a pedir que resumas un pequeño balance de cómo fue la cosa, si hubo que luchar con muchas plagas o que fue una campaña que la pudimos manejar. En general, lo que son los cultivos de invierno a estas latitudes, digamos en la región centro del país, no suelen tener de manera generalizada infestaciones altas de plagas, pero sí, como las plagas responden muy acentuadamente a variabilidad en la condición hídrica de los cultivos, al nivel, por ejemplo, de nutrientes que tiene el cultivo, al estado, a la condición general, este matiz y esta variabilidad entre lotes que pueden estar vecinos y alguno tener una infestación de pulgón, por ejemplo, o de gusanos mucho más elevada que un lote que está muy cercano. Entonces se agudizó mucho la necesidad de monitoreo porque se daba mucha variabilidad entre lotes en cuanto a plagas. Emilia, lo que decía anteriormente, seguramente en algún momento te vamos a convocar para hacer bien extenso esto de las plagas porque es muy importante para el productor. Bueno. Te agradezco este repaso sintético que hicimos y que sigan trabajando con éxito. Bueno, a disposición y gracias por el espacio. No, gracias a vos. Hasta luego. Y allí la dejamos a Emilia Balbi con sus plagas y en esta campaña triguera. Y justamente en este andar por el campo tenemos la posibilidad de compartir otro capítulo de nuestro micro Agromet. Pero como estamos en la experimental del INTA Marco Juárez y nos encontramos con Álvaro Andreucci, lo vamos a hacer prácticamente en vivo y en directo. Álvaro, ¿cómo te va? Buen día, Ernesto, ¿cómo estás? Bien, contento de tenerte hoy aquí y no estar presentándolo medio virtualmente. Y me imagino, no me adelantes nada, vamos a presentar el micro ahora, pero me imagino que debemos celebrar la llegada de las lluvias. Ni hablar, un micro con buenas noticias, después de haber grabado tantos comentando sobre la falta de agua, prácticamente desde que arrancamos, con lluvias por debajo de lo normal en el otoño y en la salida de la primavera, hoy venimos con un inicio de noviembre con muy buenas noticias en cuanto al agua. Bueno, me alegro. Claro, hace desde mayo que estamos con Álvaro ofreciéndoles estos micros Agromet INTA por el campo, que tiene su presentación y luego lo dejo a Álvaro que lo desarrolle. Vamos a la presentación. Agromet INTA por el campo.
Bueno, la verdad que muy contentos en toda la zona de influencia de Marcos Juárez por estas lluvias de final de octubre y principio de noviembre. Si bien teníamos pronósticos macroclimáticos que eran alentadores para lo que se venía, se avisoraba que septiembre y octubre íbamos a recuperar esta llegada de eventos de tormentas. En septiembre acumulamos apenas 40 milímetros, pero que fueron claves para el cultivo de trigo, por el estadio en el cual llegó. Luego el mes de octubre se destapa en la segunda quincena, con varios eventos de tormenta y lluvias de variada intensidad, que por ahí no fueron tan heterogéneas en la zona, pero que dieron acumulados entre 30 y 70 milímetros. Y el mes de noviembre comenzó los primeros 2 días con buenas precipitaciones, un acumulado de 80 milímetros, lo que hace que ya en la salida de la primavera tengamos 180 milímetros acumulados y Marcos Juárez acumule casi 500 milímetros en lo que es precipitaciones anuales. Lo que tiene que ver con el bimestre noviembre-diciembre, tenemos muy buenos pronósticos desde el Instituto de Clima y Agua de Castelar. Los valores de lluvias estarían igual o por encima de la media de los promedios de nuestra zona. Eso no solo beneficiaría a la campaña que se viene 2023-2024, el maíz que ya está arrancando y la soja que se está sembrando. Así estamos arrancando el tercer y último tramo de este viaje por el campo. Último recorrido con el que vamos a sellar este pequeño repaso que hicimos de la campaña triguera que está en su ciclo final, podríamos decir. Y dentro de todo lo que estuvimos repasando, nos falta hablar un poco de lo que son variedades, fechas de siembra, el ambiente que nos tocó. Para ello estamos con el ingeniero agrónomo Dionisio Gómez, de aquí de INTA Marcos Juárez. También, Dionisio, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo andás? Aquí estamos. Lo que yo decía, ¿no? Esta campaña en un escenario raro. Fue rarísimo el escenario. No escapa a nadie esto, ¿no? ¿Qué le afecta al trigo todo este menjunje que tuvimos? Sí, venimos de una tercera campaña de escasez de agua, básicamente. Este año, sobre todo, arrancó desde la siembra con muy poca agua, cosa distinta de los años anteriores, que por lo menos agua en el perfil había, si bien llovió menos de lo normal, había agua en el perfil. Este año el área sembrada fue menor porque los productores empezaron a hacer humedad de suelo para ver si sembraban o no trigo y bueno, y en consecuencia muchos decidieron no hacer trigo, por eso la superficie sembrada yo creo que es menor. Sí se hizo trigo en aquellos lotes donde había una mínima disponibilidad de agua. Las lluvias durante el ciclo en general en el país fueron escasas, como los 3 años anteriores. Quiero detenerme, Dionisio, en esto que decías recién. El productor vio si podía sembrar o no, las lluvias no llegaban, por lo tanto, el que sembró lo hizo con una fecha de siembra más larga de lo que se acostumbraba, no arrancó la siembra cuando tenía que arrancar. Claro. La decisión de sembrar o no se hizo en base al agua disponible que había. Como había agua en aquellos lotes y sobre todo a la salida del otoño, se sembraron básicamente ciclos largos y bien temprano. Después para ciclos cortos ya se quedó sin agua, sobre todo en los primeros centímetros de suelo, entonces ya directamente no se sembró casi ciclos cortos en la zona núcleo central del país, ¿no? Los que hicieron trigo lo hicieron temprano y en aquellos lotes seleccionados por su humedad en el suelo básicamente. ¿Influía también en la elección de variedades? Por supuesto. Eso hizo que se sembraran variedades de ciclos largos básicamente y se anticiparan también la fecha de siembra de los ciclos intermedios. Se siembran muchos ciclos intermedios en esta zona, pero hizo que se sembraran anticipado a lo que recomendamos nosotros desde INTA. Pero bueno, el año fue cálido también, entonces hizo que esas variedades espiguen temprano. El ciclo se hizo mucho más antes que lo que hubiéramos esperado para un año normal. Estos ciclos intermedios que no requieren frío o tienen baja sensibilidad al fotoperiodo espigaron alrededor de 10 a 15 días antes de lo normal. Eso hizo que algunos productores se asusten un poco porque
bueno, vieron que sus lotes estaban espigados a mitad de septiembre, cuando lo normal es del 25 en adelante, pero bueno, por suerte no tuvimos heladas tardías, entonces se ven en general sin daños de helada para estos ciclos, y entonces hay relativamente buen desempeño en gran parte de los lotes sembrados. Voy a esperar, entonces estamos allí con un zafamos, como se dice vulgarmente. Sí, ya te digo, por el daño que tuvimos y por la poca disponibilidad de agua en suelo, tienen bastante buen desempeño. Sí hubo materiales que llamaron la atención, aquellos materiales que tienen alto requerimiento de frío, tipo Baguette 750, que en esta zona se está sembrando mucho. Se demoró su espigazón porque es una variedad que requiere frío, y este año, al ser cálido, le costó, entonces su ciclo se hizo mucho más tarde que otros materiales que no requieren frío y son de ciclos intermedios. Esos están un poquito castigados porque sí, como se estira el ciclo muy tarde, van a sufrir golpes de calor. La espigazón no fue muy pareja, entonces tenemos lotes bastante desparejos, con espigas a mitad de llenado en esta época, y algunos con el macollito secundario, terciario recién asomando. Eso va a hacer que la cosecha de esos lotes sea un poquito complicada. Habrá que esperar que pase la cosechadora. Sí. Como para cerrar y muy sintético, ante esta experiencia de esta campaña, de este escenario que hemos tenido, ¿cuál sería la recomendación para el productor en la próxima que tener en cuenta? Para próximas campañas, siempre lo dijimos, que para los materiales con requerimiento de frío hay que tener un poquito de cuidado, porque es un aspecto que no lo podemos manejar demasiado, porque no sabemos cómo viene el año. Entonces, para estas zonas norte de Córdoba, de la ruta 9 hacia el norte, los materiales con alto requerimiento de frío hay que tener un poquito de cuidado y ajustar bastante bien la fecha de siembra para que logren un buen desempeño. Hay otros materiales que tienen bajo requerimiento de frío, podemos jugar un poquito más y tienen una ventana de siembra un poquito más amplia. Y buscar el asesoramiento adecuado. Por supuesto, estas características las tenemos bien marcadas para ver el material qué factor ambiental requiere. Eso lo tenemos bien caracterizado, solamente hay que consultar, siempre hacemos informes nosotros con respecto a esto, hay que consultar esto y esa información y considerarla al momento de elegir la variedad. Dionisio, ha sido un gusto, muchas gracias por prestarnos este momento y por este comentario tan sintético que te propuse, pero para el productor seguramente le sirve. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos y bueno, estamos abiertos para el que quiera consultar, estamos siempre disponibles. Como siempre en el INTA. Nosotros hasta aquí hemos llegado, vamos a buscar la despedida. Y la despedida la encontramos, como siempre, detrás de estas imágenes que acompañaron nuestro viaje sobre la propuesta musical, que también es con la intención de entretener esta propuesta que le hacemos cada semana desde el sudeste de Córdoba. Hoy estuvimos aquí en la experimental del INTA Marco Juárez, viendo qué nos puede dejar la campaña triguera. También estuvimos hablando con la gente de Talano Hermanos porque se viene otro remate. Y esta música nos lleva hacia la tranquera de salida, donde encontramos, como siempre, también la frase del final. Y hoy hablamos del trigo, ¿no? Este cereal que es el emblema de la alimentación en el mundo. Y encontramos una frase anónima que seguramente ya la hemos utilizado en otra oportunidad, porque se refiere a lo que es el trabajo de campo. Y dice, detrás de cada alimento está el campo y el trabajo de su gente. Ha sido un gusto para mí y espero que para ustedes también. Chao.